Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con este nuevo ciclo de lo que es el curso online. Nos juntamos un poco entre varios médicos y decidimos hacer un cambio. Y me parece que va a dar un resultado muy bueno a partir de este momento. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hablar con gente que realmente se dedica a hacer algún tipo de especialidad dentro de lo que es la endoscopía y tratar de preguntarles, a saber sus conocimientos, charlar y por qué no tal vez discutir sobre algunos temas que nos interesa y que muchos de nosotros los manejamos o los manejamos parcialmente. Es así que para esta primera clase o primera introducción de lo que sería el curso online preparamos un tema que probablemente ya lo vieron durante años anteriores, y es acerca de las lesiones subepiteliales y qué pasa con la econdoscopía. Pero acá yo me atreví a traer dos grandes invitados, dos grandes amigos que se dedican a esto, que son Federico Marcacho y José Meyer. Ellos trabajan en diferentes hospitales. Federico está en el hospital italiano y José está en el hospital alemán, y nos van a contar un poco la experiencia que ellos tienen acerca de este tipo de lesiones, cómo tratarlas, cómo diagnosticarlas y ver la evolución. Vamos a ver si se basan en las guías, si nos dan algún tipo de reconocimiento de estas lesiones y ver cómo nos vamos a ir manejando. Así que Federico y José, gracias por venir y vamos a empezar un poco esto. Más que todo va a ser una charla entre amigos de nosotros para decidir cómo vamos llevando este tipo de lesiones. Y yo me anoté acá algunas preguntas para ir dialogando, así que vamos con la primera. Digamos, me interesaría saber la prevalencia de las lesiones subepiteliales. ¿Es frecuente ver este tipo de lesiones? ¿El endoscopista ve este tipo de lesiones o es infrecuente? ¿Ustedes qué creen, Federico? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar participando de esto. Creo que en la práctica endoscópica las lesiones subepiteliales no son tan frecuentemente diagnosticadas. La prevalencia es variable, depende de uno de dónde lo lea, pero aproximadamente es menos del 1% en las endoscopías digestivas altas de rutina. Y creo que es muy importante, de alguna manera, en la pesquisa de las lesiones subepiteliales, tomar la táctica endoscópica. Es una buena endoscopía para tratar de evaluarla, y la semiología endoscópica, además del ultrasonido endoscópico, es muy importante. Con respecto al tracto digestivo bajo... Sí, y en las lesiones, digamos, subepiteliales, cuando uno hace el diagnóstico por la endoscopía, ¿es importante para el ecoendoscopista que le diga si está en la cara anterior del estómago, si está a 30 centímetros de la arcada dentaria superior? José, ¿es importante eso para nosotros? Yo creo que sí, que cuando uno evalúa una lesión subepitelial, uno cuando va a hacer la econdoscopía es muy importante ver qué lesión te han mandado para que le hagas la econdoscopía. Muchas veces, como dijo Fede, son lesiones que se encuentran en la práctica diaria, y muchas veces son lesiones chiquititas, son lesiones que hasta uno dudaría si hay que hacerle o no una econdoscopía. Por lo tanto, con respecto a tu pregunta, mirar el informe endoscópico, mirar el video donde se hizo la endoscopía inicial, el gatillo de la econdoscopía, es importante, porque con la ecoendoscopía nosotros tenemos que saber lo que vamos a ir a buscar, porque muchas veces podemos crear imágenes si no sabemos lo que estamos viendo. La ecografía es una creación de escala de grises, negro, blanco, oscuro, y si no estamos enfocando bien lo que realmente queremos evaluar, podemos crear una lesión que no es realmente cierta. Así que es fundamental no solo saber la ubicación, sino antes que eso, o en el mismo instante que estás haciendo la endoscopía, poder visualizarla. Federico, ¿Sí? ¿ustedes le hacen una endoscopía previa a todos los pacientes allá en el italiano? Muy buena pregunta. O directamente con el informe, como dice José, nosotros ustedes hacen la ecoendoscopía. La verdad que depende mucho de la localización de la lesión, del tipo, del tamaño y sobre todo de muchas veces de quién deriva el paciente o qué informe uno releva en la entrevista previa a la realización de la econdoscopía. Así es que en un porcentaje, yo diría no menor, cerca del 30-40% de los pacientes,
Uno empieza con un endoscopio de visión frontal para localizar a la lesión, tratar de hacer una buena semiología endoscópica. Yo creo que hay que poner mucho énfasis inicialmente, antes de derivar a un paciente para econdoscopía, en tu endoscopía diagnóstica, hacer muy buena semiología para tratar de aportar información, si uno va a solicitar otro examen complementario a esa endoscopía convencional. Y como dijo José, localizar la lesión, tener una buena semiología endoscópica acorta los tiempos de nuestro procedimiento y hace que sea más preciso y que tengamos mejores diagnósticos en una patología donde sabemos que esto de la diferenciación en la localización, en la ecoestructura, todo puede ser variable, sobre todo en lesiones pequeñas, que es más difícil hacer diagnóstico que en lesiones de mayor tamaño. Bueno, me están dando pie para la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con las lesiones pequeñas? ¿A qué llamamos lesiones pequeñas? Menores de 1 centímetro, se le pide una econdoscopía, se le sigue por endoscopía. ¿Qué hacemos, José? Yo creo que las lesiones realmente pequeñas, si usamos el término diminuto, menores de 5 milímetros, realmente esas lesiones no hay que hacer absolutamente nada. Quizás sí, tomar biopsia sobre biopsia si uno quiere tener un diagnóstico. Ya cercano al centímetro, quizás la ecoendoscopía tampoco nos aporte mucho. Con los econdoscopios que nosotros contamos hoy en la realidad, es muy difícil enfocar lesiones chiquititas, es muy difícil definir ecográficamente una lesión chiquitita. Hablamos siempre de lesiones menores de 1 centímetro exactamente, y que estamos usando un ecoendoscopio con una frecuencia de 7.5 a 10 MHz. Sí, no hablamos de minisonda. ¿Sí? Con los endoscopios que tenemos, con los ecoendoscopios que tenemos habitualmente en todos los servicios acá en Argentina. En Argentina, todos tenemos los mismos ecoendoscopios. En algún centro hay una minisonda para este tipo de lesiones. La Plata tiene minisondas, o una minisonda, y de otro equipamiento que tenga minisondas es Rosario. ¿Y cuál es la diferencia entre una minisonda y los equipos que nosotros tenemos? ¿Nos sirve para este tipo de lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro o 1 centímetro? Yo creo que sí, hay escenarios clínicos donde la minisonda puede tener su aplicación y realmente hacer la diferencia en lesiones pequeñas. Muchas veces cuando la lesión es pequeña y está ubicada en una situación anatómica no tan favorable, es difícil hacer una econdoscopía con un econdoscopio radial bajo inmersión, con agua, para tratar de localizar más fácil y lograr un buen diagnóstico. Yo creo que en ese escenario, en lesiones pequeñas, ahí la minisonda tiene su aplicación. Ni hablar de otras aplicaciones que no son en lesiones Si no tenemos minisonda, ¿se hace econdoscopía una lesión de 6-7 milímetros? ¿Está indicado hacer dentro del algoritmo? Sí, yo creo dos cositas ahí. Una es, depende de lo que uno tenga como presunción. Si uno está pensando que esto es una lesión vascular, en caso supóngate que sea una varice esofágica o una varice gástrica, y que realmente le puedas aportar algo distinto al paciente, por más que sea una lesión subepitelial chiquita, te va a cambiar la conducta, poder definirlo o no. Si estás estadificando un carcinoide, por más que sea un carcinoide chiquito, si realmente querés saber si hay ganglios, si está invadiendo en profundidad, quizás esos dos casos, ahí te sirve hacer una econdoscopía. Para las demás situaciones, realmente creo que la econdoscopía no sería útil en lesiones pequeñas. El mensaje para darle al público es que las lesiones subepiteliales son benignas. Claro. Y que encima, si son chiquititas, el potencial maligno de una lesión subepitelial. Menos aún, ¿no es cierto? No es que la lesión subepitelial, lesión subepitelial. La lesión subepitelial es una lesión. En general benigna, no asustemos al paciente. Y si encima es chiquita, menos todavía. Como regla general uno dice 15%, 12%, 10%, depende de uno lea, ese es el potencial maligno de una lesión subepitelial. O sea que podemos esperar. Y vamos para el otro lado, más de 1 centímetro. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos econdoscopía? A mí me gustaría, pero me gustaría hacerle la econdoscopía, por supuesto, si tenés los medios como para hacerle la econdoscopía. ¿Por qué? Porque te ayuda a delimitar la lesión, a poder medirla electrónicamente, sabes fehacientemente cuál es el tamaño, puedes tener característicamente en qué capa está ubicada, puedes ver el color, es decir, si es hipoecoico, si es hiperecoico, y eso nos ayuda un poquito a la presunción diagnóstica. Si vos tenés la chance de tener el econdoscopio, de decir, mira, esto es una bolita de grasa, es un lipoma, olvídate, esto es un quiste, es una impronta vascular, olvídate, al paciente le ayuda a saber que no tiene nada. Entonces yo creo que en esas circunstancias ayuda, si tenés la econdoscopía, hacerla. Si no la tenés, si has vivido tantos años sin la econdoscopía,
y los pacientes le ha ido tan bien por las lesiones subepiteliales, no cambian. Pero si la tenés, me parece que te ayuda a dar el siguiente paso de estrategia de seguimiento del paciente y le abrís las aguas. Completamente, o sea que tenemos más de 1 centímetro, hacemos ecoendoscopia y vemos de acuerdo a la ecogenicidad que tenga la lesión. Si es una lesión benigna, no. Estamos hablando de lipoma, que paramos ahí. Páncreas ectópico. Páncreas ectópico, paramos ahí. Si es una varice gástrica, tendrá su tratamiento posterior. ¿Y cuáles serían las lesiones en las que uno tendría que controlar o tendría que hacer una punción? Tal vez. Yo creo que en ese escenario, donde en lesiones de 10 milímetros, superiores a 10 milímetros, la econdoscopía, como decía José, la ubica, la caracteriza, le da tamaño. En general nosotros hacemos seguimiento de lesiones que rondan entre el 1,5 centímetros o los 20 milímetros y que son hipoecoicas, que están ubicadas en la mucosa profunda, submucosa o muscular propia. Y esas son las lesiones donde uno debería realizar un seguimiento. Es alguien que no requiere inicialmente tratamiento endoscópico. ¿Por qué tendríamos que hacer seguimiento de esas lesiones? ¿Qué es lo que vos pensarías para seguirlo y controlar al paciente? Técnicamente depende de la localización, obviamente, de la lesión. No es lo mismo un paciente que tiene una lesión hipoecoica de 10 milímetros que parece un leiomioma en el esófago, y no es lo mismo alguien que tiene una lesión subcardial donde frecuentemente se ubican los tumores fusocelulares, los tumores del estroma gastrointestinal, donde uno sí debería tener alguna recomendación o algún recaudo para controlarlo y definir si eso ha aumentado de tamaño, no ha aumentado de tamaño, si han cambiado sus características. O sea que es distinto una lesión subepitelial hipoecoica en el esófago. Estamos de acuerdo que tienen menos incidencia si estamos hablando de los fusos celulares de los GIST, que en el estómago. En el estómago hacemos un seguimiento. ¿Cada cuánto lo seguís, José? De una lesión así de 15-20 milímetros hipoecoica. ¿Cuándo le decís al paciente tiene que volver a hacerse el control? ¿En qué tiempo? Sí, y si tengo incertidumbre diagnóstica y pienso que está la presunción de que es un GIST, yo quizás lo controlaría, la primera vez lo controlaría al año, ¿sí? Para ver cuál es la tasa de crecimiento. Si la tasa de crecimiento está igual, no ha cambiado, la podemos quizás repetir bianualmente, y todo nuestra conducta va a estar basada en el tamaño. El tamaño va a ser un predictor. Si tengo la posibilidad de punzarlo, Sí. me parece que ahí te puede abrir las aguas, si tenés un patólogo que te ayuda, de ver si es un leiomioma o es un GIST. Porque si es un leiomioma, se cortó también el seguimiento. No hacemos más. Claro. Si es un GIST, Y si es un GIST, va a ver que los libros dicen anualmente, bianualmente. Es difícil determinar cuál es la tasa de... Hoy en día con las endoscopías encontramos lesiones presumiblemente GIST en personas jóvenes. Entonces, ¿cuántos años lo vas a seguir? ¿Tiene 30 años? ¿Lo seguís hasta los 70? Eso no se sabe. Los libros dicen GIST diagnosticado, por más que midan menos de 2 centímetros, operar. Eso es otro tema a discutir. Estamos hablando de la presunción. De la presunción ¿Sí? diagnóstica. Vamos un paso para atrás, retrocedemos un paso para atrás. Lesión de 1,5 centímetros a 2 centímetros, que nos quede duda, punzamos. Punzamos. Aguja. ¿Qué Lo aguja? tenemos ahí a disponibilidad, en el italiano hay aguja, en el alemán hay aguja. Ese paciente se lo cita para hacer un nuevo procedimiento y decir, usted tendría que hacerse una econdoscopia con punción. En general, nosotros en la institución lo que hacemos es una valoración del paciente previo a la econdoscopía, donde determinamos si el paciente tiene chances o no de realizar una punción, y hablamos con el paciente, consentimos el procedimiento, le explicamos qué es el procedimiento y pedimos con una eventual punción. Si uno requiere la punción, la hace. Si uno no requiere la punción porque diagnostica que es un lipoma, no va a ser, por más que esté una localización, que uno sospecha que puede ser un tumor del estroma gastrointestinal. Y también como tamaño utilizamos en general 15 milímetros. Existen situaciones clínicas donde uno encuentra una lesión de menos de 15 milímetros y realiza una punción porque piensa que tiene criterios de malignidad, que tiene irregularidad en la lesión y necesita hacer un diagnóstico, y en ese caso sí. Y me parece que otra cosa importante de lo que comentaba José es la confirmación histológica. Uno debe confirmar histológicamente por inmunistoquímica, en este caso, de que las lesiones hipoecoicas, para dividir las aguas, ¿no? Es un leiomioma, es un tumor del estroma gastrointestinal, porque
porque claramente tienen conductas terapéuticas diferentes. Bien. José, en el alemán tienes la aguja, ¿cómo Sí, hace? agujas tenemos permanentemente, pero el tema de poder usar una aguja o no, más que nada pasa por lo económico. Las agujas acá en Argentina son extremadamente caras, salen 10 veces más de lo que salen en Estados Unidos, es una barbaridad. Estamos hablando de una aguja en Estados Unidos $70, $80, acá una aguja está cerca de $800, $1000, depende de qué tipo de aguja estás usando. Entonces, lo que yo hago es, en la entrevista, yo siempre tengo una entrevista antes de la endoscopía. Entonces ahí me baso en el informe endoscópico, veo como predictor el tamaño, y si creo que por la foto y por lo que está descrito es una lesión de un tamaño considerable y que voy a punzar, o probablemente, eventualmente punzar, ya le pido a la obra social que por favor me lo autorice con la punción, ¿sí? Por el valor, más que nada el valor de la aguja, estamos hablando de valores siderales. Si después, durante el procedimiento, veo que es un lipoma, que es un quiste, una impronta vascular, y no lo punzo, bueno, se hará el downstage del presupuesto o de la orden. Claro. Exacto. Pero sí tengo agujas para usarlas, pero usarla, si la tengo que usar, la uso. No hay problema, después se arregle la parte burocrática administrativa. Pero en general, eso te puede causar débitos. Claro. Usas una aguja que no la tenés Pero entonces, autorizada. el pedido del médico tendría que ser solicitud de endoscopía de una lesión suerte con eventual punción. De modo que El médico que nos deriva, el médico que nos deriva. eso es difícil, es muy difícil eso. Yo Pero- por eso generalmente intento ver a los pacientes antes. Claro, está bien, nosotros los vemos, pero para que quede el concepto que eso debería ser la primicia de que todos tendrían Sí, si queremos dejar un mensaje, sí. y Me parece que tiene razón. eventualmente ahí en el momento cuando nosotros decidimos si se punzo o no, porque como dijiste puede ser una lesión benigna como puede ser que no, e incluso el tamaño, porque muchas veces, no sé si les pasó, dicen una lesión de 2 centímetros y cuando le hacemos la endoscopia no está el tamaño ese. No está la lesión. No está la lesión. Que O no también tiene puede 20 pasar. centímetros. Sí, obviamente. Puede pasar, sí. Exacto. Pero es un tema la aguja, Sandra. Sí, no, es complicada la aguja, yo sé. Es un tema para las obras sociales, ¿no? Es caro. ¿Y el rédito que tienen ustedes con las lesiones subepiteliales y las agujas es bueno? ¿Tal? O sea, ¿es diagnóstica la...? En general, nosotros tenemos algo de experiencia publicada del rédito diagnóstico en lesiones subepiteliales. No es el mismo que en ganglios, obviamente, es inferior al del ganglio o al nódulo pancreático, pero Porque la lesión es mucho más dura, más difícil de... técnicamente yo creo que la realización de punciones ecoguiadas en lesiones subepiteliales es un buen challenge para el endoscopista, digamos. Son lesiones que a veces son móviles, difíciles de recorrer, con ubicaciones que a veces requieren posiciones de nuestro endoscopio que hacen que la punción no sea tan fácil. Y el rédito ronda, depende obviamente del patólogo, las herramientas y todo, pero 60-70% en lesiones subepiteliales, no es un alto rédito habitualmente. Pero ¿Patólogo en situ? normalmente sí, patólogo en la sala con una examinación, un examen rápido de la muestra para determinar si la muestra es satisfactoria o no. Ahí nos pueden dar una orientación, si es una lesión que parece tener células que pueden ser pulsos celulares, eso después derivará en una inmunistoquímica para tratar de determinar Pero lo importante es que te diga muestra suficiente o no. si tenemos material satisfactorio o no, muestra suficiente o José, en el insuficiente. alemán, No para lesiones subepiteliales. No. para otro tipo de punciones. Sí, más para una graves. lesión subepitelial no. Ojo, si hay que buscarlo y contás con la posibilidad de tener un patólogo en sala para una lesión subepitelial, es Mejor un para 10, todos nosotros. es un golazo. Yo no, para las lesiones subepiteliales no, punzo pocas lesiones subepiteliales, no, generalmente no pido patólogo para una lesión subepitelial y sorpresivamente, no sé por qué, el rédito en las lesiones subepiteliales es bueno, pero yo creo que es bueno porque el patólogo tiene dos chances. O el patólogo sabe ver dos cosas en las lesiones subepiteliales. Las células celulares o no ve nada. Entonces, ¿hay o es no que hay? exacto. Entonces, ¿es diagnóstico de leiomyoma GIST o no es diagnóstico de otra cosa? Pero hay un estudio que reseca por mucosectomía o con banding y resección las lesiones subepiteliales. Y la lesión más frecuente de encontrar en las lesiones subepiteliales, ¿saben cuál es? El páncreas cerebral.
el páncreas se agrande. Entonces, es muy lindo. Claro, el patólogo te dice, sí, es un heiomioma, es un GIST, pero todas las demás lesiones no sabemos qué son. Pero ellos capaz que tampoco las saben ver. Claro. ¿Sí? Entonces, es un juego, sabemos que van a ser lesiones benignas. Si sospechás que son GIST, bueno, te ven las lesiones fotocelulares, habrá que hacer la inmunohistoquímica. Si contás con el patólogo, bienvenido. Bueno, tratamiento de las lesiones epiteliales. ¿Qué hacemos con las lesiones epiteliales? Partamos de esto. La econdoscopía nos indica qué tipo de las lesiones, qué tipo de tratamiento pueden seguir a continuación. Tratamiento, me refiero a tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico. ¿Nos ayuda, Fede? Creo que sí. Hay alguna clasificación publicada 2004 de 3 tipos en base a la semiología de la econdoscopía para tratar de definir un poco qué conducta terapéutica uno podría aportar en 3 tipos. Las lesiones, obviamente, siempre pensando en lesiones que requieren tratamiento endoscópico o son pasibles de tratamiento endoscópico, no lesiones que sabemos que no tratamos y no controlamos. Y son las tipo 1, que son las que no tienen relación con la muscular propia, que son las lesiones en general hipoecoicas de la segunda capa mucosa profunda o submucosa. Las lesiones tipo 2, que son las que toman un contacto superficial, y estas 2 lesiones son las que podrían, estos 2 tipos son los que podrían tener algún tipo de acceso a tratamiento endoscópico, ya sea por mucosectomía, por disección endoscópica submucosa. Hoy en día se está desarrollando, ya publicado hace un tiempo, la técnica de la tunelización submucosa para la resección de lesiones y el cierre, un poco emulando al POEM. Y las lesiones tipo 3, que son las que tienen crecimiento exofítico hacia la serosa, donde uno ya podría pensar en un tratamiento o bien quirúrgico o un bien tratamiento endoscópico combinado laparoscópico, asistido laparoscópico puro, endoscópico asistido por laparoscopía o combinado. Son técnicas que han ganado en estos últimos años algo de auge y que creo que con el tiempo se van a ir posicionando. Hoy en todas las charlas de tratamiento endoscópico se promulgan estas técnicas. Yo creo que van a tocar su punto de aplicación y ganar su indicación justa, ¿no? Bien. Lesiones que estamos en la capa profunda, la capa muscular propia, como decía, las tipo 3, tienen indicación quirúrgica. Si el paciente es sintomático, si tiene síntomas, por ejemplo, sangrado o dolor abdominal, que fue el debut, ¿va directamente a cirugía o le hacemos una econdoscopía previa? No sé. Si ya la tenés ahí, ya sabes que está en el músculo, ya le hiciste la eco. Si ves la lesión subepitelial que está ulcerada, pero todavía no le hiciste la eco, no sabes qué es, tenés 2 chances: que sea un lipoma que sangró o que sea un leiomioma, un GIST que ha crecido, que ha sangrado, entre otras, pero esas son las 2 más prevalentes. Yo creo que lo más probable es que vaya a cirugía, depende de cada caso particular. Depende de la edad del paciente, depende de las comorbilidades, depende de cuál es el plan diagnóstico. Si él te puede ayudar la eco, le haces la eco, ves que es un lipoma que está ubicado en la submucosa y lo querés resecar con un endoloop por vía endoscópica. Te puede ayudar. Si es un paciente que va a ir a cirugía, me parece que la eco no tiene ninguna utilidad, no lo vas a pinchar, no lo vas a querer tener diagnóstico con una aguja. Directamente el paciente puede ir a cirugía. Me parece que sí. Más que sintomático y tiene una con el estudio endoscópico suficiente alcanza, no es necesario hacer. Bueno, y vamos al otro tema. ¿Qué pasa si no tengo ecoendoscopía? ¿Cómo los estudios esta lesión? Porque nosotros estamos ahora en Capital y hay 3, 4 centros que hacemos ecoendoscopía, pero ¿qué pasa si no tengo el ecoendoscopio? ¿Cómo sigo a estos pacientes? ¿Qué método le pido? Porque el paciente no puede ir a Capital, la obra social la prepaga, no lo deriva a Capital. ¿Cómo lo sigo a este paciente? Yo creo que si no tenés econdoscopía, no hay que olvidarse. El primer paso para mí es fundamental, es la biopsia sobre biopsia. Es fácil, en cualquier lado lo puedes hacer. Biopsia sobre biopsia, ves que te da, no te da nada, te queda la incertidumbre diagnóstica. Si tenés diagnóstico, ahí lo manejas en base diagnóstica. Supongamos incertidumbre diagnóstica. ¿Qué hacemos sin econdoscopía con incertidumbre diagnóstica? Depende del tamaño. La tomografía, resonancia. Para mí la tomografía y la reso son muy útiles.
¿sí? Pero depende del tamaño. Claro. Si es una lesión chiquitita, no le pidas tomografía ni rezo porque no vas a ver nada. Ya hablamos de las lesiones pequeñas. Si es una lesión grande, la tomografía te puede ayudar. La densidad grasa en la tomografía es útil, ¿sí? Para decir si es un lipoma o no. La densidad de partes blandas te puede orientar a un heliomioma o un GIST. Si es de naturaleza quística, no sirve la tomo, pero sí sirve la rezo. Entonces me parece que contar con un buen tomógrafo, un buen resonador, en lesiones grandes, estamos hablando de ya 3 centímetros, no 2 centímetros. Estamos hablando de 3, 4 centímetros, si no contás con econdoscopía, parece que la tomo y la rezo te pueden ayudar. Y bueno, y después si querés hacer alguna maniobra endoscópica más allá de la biopsia sobre biopsia para tener más rédito, está abierto. Pero bueno, si es una estructura vascular o es algo que puede tener complicaciones para el paciente, bueno, hay que tener cuidado. Bueno, entonces sería la tomografía y la resonancia en lesiones grandes. Y en lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro, decimos que la intensidad baja, que no nos preocupe. Y en el intermedio, pensar en buena semiología endoscópica antes de tomar cualquier conducta de método diagnóstico no certero. Yo creo que, repito, muy buena semiología endoscópica de una lesión subepitelial. Si uno va a pensar en hacer una maniobra diagnóstica sin econdoscopía un poco más arriesgada, como puede ser el destechamiento de la lesión con una aguja de precorte, una pinza jumbo, una maniobra que quizás sea un método diagnóstico o una intención con intención diagnóstica, volver a las bases, revisar muy bien la semiología endoscópica del paciente. Sabemos que estas herramientas diagnósticas tienen un mejor rédito que una biopsia sobre biopsia, pero quiero focalizar un poco la atención en decir que con una muy buena semiología endoscópica uno podría estimar en qué escenario estoy parado para poder hacer alguna, sin tener la herramienta de la econdoscopía, qué posibilidad tengo yo de no tener una complicación mayor. Sabemos que el destechamiento de estas maniobras, que tienen muy buen rédito diagnóstico de las lesiones subepiteliales, tiene mayor tasa de sangrado, alguna tasa descrita de perforación asociada a esto, o sea que uno volvería a revisar muy bien la semiología y quizás tomaría una conducta en una lesión, siempre hablando de una lesión que supera los 10 milímetros, en un paciente con una condición clínica que requiere que uno tenga el diagnóstico. Ejemplo, escenario de todos los días. Uno hace una endoscopía de un paciente de 80 años con alguna comorbilidad y encuentra una lesión subepitelial de 10, 15 milímetros. ¿Qué le va a ofrecer al paciente? Hágase una econdoscopía, no lo va a citar para destecharlo y hacer una pinza jumbo. Y ver el conjunto de lo que es el paciente. Yo creo que el escenario es clave. Tiene que quedar claro que las lesiones subepiteliales muy pocas se malignizan, que las lesiones generalmente la mayoría son benignas, y uno tiene que evaluar el paciente, el método que va a usar y cómo va a ser el seguimiento. Para terminar, algoritmos sobre lesiones subepiteliales. Uno pequeñito, ¿cuál sería así didáctico para pensar y decir, yo le hago esto, y ahí terminamos? Yo lo que haría es, primero de todo, el que hace la endoscopía de índice, la endoscopía inicial, que haga la semiología y que tenga un predictor de cuánto le parece que mide. Si le parece que mide poco, no hay que hacer nada. Si le parece que mide más de 1 centímetro, si tiene la chance, hacer la endoscopía para caracterizarla. Si no tiene la chance, que la siga 1 año y vea si crece o no creció. Parece que eso es bien sencillo. Como tamaño de parámetro la pinza, digamos, la pinza que se abre para ¿por qué ver? no? Sí, significativo. 7 milímetros. Yo creo que la semiología endoscópica con una pinza, si es móvil, si no es móvil, si tiene el signo de la tienda de campaña, si no lo tiene, creo que aporta información. La coloración, la estructura, si es pulsátil o no es pulsátil. Creo que hay muchas cosas que uno en la práctica diaria le puede aportar al paciente. Tiene sospecha de que es una compresión extrínseca, rota el paciente, está en un decúbito, lo pone en otro para tratar de poner realmente semiología y describir lo que uno después recibe como una lesión subepitelial realmente. Y con respecto a lo que decía José del algoritmo, creo que ya lo hemos ido de alguna manera surcando, pero cuando tenemos lesiones pequeñas tratamos de controlarlas, cuando tenemos lesiones mayores de 15 milímetros y sabemos que es una lesión que necesitamos un reto diagnóstico, hacer una punción y una vez obtenido el resultado, bueno, derivarlo, tratamiento endoscópico, seguimiento, tratamiento quirúrgico. Yo creo que ahí un poco es el abanico y el escenario donde nos manejamos todos. Perfecto, o sea, no nos tenemos que asustar de las lesiones subepiteliales. Bueno, métodos diagnósticos tenemos
y lo ideal, creo que para nosotros que somos endoscopistas, el mejor es la endoscopía, hacer una buena semiología y después, bueno, evaluamos si tenemos ecoendoscopía, tomografía o resonancia y lo vamos manejando de esa manera. Muchas gracias a los dos.